Vamos a seguir trabajando con funciones que se obtienen a partir de otra, ¿sí? Esta vez vamos a trabajar con una función trigonométrica. Vamos a hacerlo con la función seno de x. Muy bien, su representación gráfica es periódica, como estamos viendo, una onda justamente llamada sinusoidal. Muy bien. Vamos a producir alargamientos verticales y horizontales de la función. Para eso vamos a necesitar un parámetro. Vamos a crearlo con un deslizador. Lo vamos a llamar C. Va a ser un número mayor o igual a 1. El 1 no va a afectar nada, pero si es un valor mayor a 1 sí. Vamos a ir de 1 a 10. Muy bien, ahí ya tenemos nuestro parámetro. ¿Cómo podemos afectar nuestra función, ¿sí?, con ese parámetro? Multiplicando la función por el valor c. Vamos a hacer directamente eso, c por f de x. Y vamos a ver cuál es el efecto que produce sobre la función. Muy bien, vamos a mover el deslizador, en este caso, ¿sí? Entonces, al multiplicarlo por un número mayor a 1, vemos que se produce un alargamiento, ¿sí?, vertical de la función. Obviamente con el valor de 1 queda la función como está, pero con un valor mayor a 1 se produce, ¿sí?, un alargamiento vertical. Fíjense que las raíces se siguen conservando, eso no cambia. Muy bien. Ahora vamos a multiplicar a la función por el valor 1 sobre c. 1 sobre c multiplicada por la función f de x. Fíjense que si como c es mayor que 1, 1 sobre c va a ser menor a 1, entonces es como multiplicarla por un número entre 0 y 1. En este caso, fíjense que la función se contrae verticalmente. Cuanto mayor el valor de c, ¿sí?, la función se va transformando como en una recta. Piensen que si c crece mucho, 1 sobre c se acerca a 0 y me dejaría la recta, la gráfica quedaría como la recta y igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los valores de c multiplicando a la función? Bien, si multiplico por c, estoy multiplicando por un número mayor a 1 y produce un alargamiento vertical. Y si multiplico por 1 sobre c, es como multiplicar con un número entre 0 y 1, o sea, menor a 1. Y en ese caso una contracción vertical. Bien, ahora vamos a explorar qué pasa si multiplicamos la variable independiente de la función por c. O sea, vamos a hacer f de c por x. Si c le cambiamos el valor, ¿sí?, en este caso lo aumentamos, vemos que se produce, ¿sí?, una contracción pero horizontal. Las ondas se van achicando horizontalmente, siempre el valor máximo es 1 y el valor mínimo es menos 1, o sea, no cambia la imagen de la función, pero se produce una contracción horizontal. Muy bien. Vamos pensando que el multiplicarla seguramente ahora por 1 sobre c, lo que va a hacer es un alargamiento horizontal. Vamos a ver si es así. Para eso entonces vamos a hacer f de 1 sobre c
por x. Hubiésemos también puesto x sobre c, también que es exactamente igual. Bueno, y como dijimos, entonces 1 sobre c lo que hace es un alargamiento horizontal. Fíjense que la onda va creciendo. ¿Está? Muy bien, ya tenemos entonces los 4 análisis realizados. Entonces podemos multiplicar a la función por c y eso es lo que hace lo que obtenemos, mejor dicho, es un alargamiento vertical de la función. Para producir una contracción tenemos que dividir a la función por c. Para producir una contracción horizontal tenemos que multiplicar a x por c, y para producir un alargamiento horizontal tenemos que dividir a x por el parámetro c. Muy bien, ahora vamos a ver qué efecto hace, ¿sí?, sobre la función multiplicarla por un número negativo. Vamos a multiplicarla solamente por menos 1, ¿sí?, y ver qué efecto trae. Primero vamos a multiplicar a la función directamente por menos 1, entonces vamos a obtener la función menos f de x. Si graficamos la función menos f de x, fíjense que se produce, ¿sí?, una simetría de la función, pero una simetría con respecto al eje x. Vamos ahora a realizar lo mismo, pero multiplicando a x por menos 1, o sea, vamos a obtener f de menos x, ¿sí? Y en ese caso, bueno, no se nota en esta función es exactamente la gráfica igual a la anterior, pero en este caso vamos a hacer una simetría con respecto al eje y. Vamos a cambiar la función para que se pueda analizar con otra función. Vamos a ocultar la función seno de x. Vamos a trabajar con una función lineal. Vamos a poner x más 3. Esta función se llama t. Si multiplicamos a t por menos 1, nos quedaría menos t de x. ¿Sí? Y ahí vemos que realmente se produce una simetría de la función con respecto al eje x. Y ahora si hacemos t de menos x, ahí tenemos una simetría, pero con respecto al eje y. Muy bien, ahora sí, vamos a resumir lo que hemos hecho. Vamos a graficar de nuevo nuestra función f de x y vamos a analizar qué es lo que estuvimos haciendo. Primero vamos a escribir el nombre de la función. Nuestra función original era f de x. Bien, ¿qué hicimos? Tuvimos en cuenta un parámetro, o sea, vamos a poner que elegimos un número c, un número real mayor a 1. Y ahora vamos a ver qué efectos se fueron produciendo. Primero, si multiplicamos a c por la función, lo que obtenemos es, ¿sí?, un alargamiento vertical de la función. Si dividimos a la función por c, o sea, si multiplicamos por 1 sobre c, es exactamente lo mismo. En ese caso, lo que tenemos es una contracción vertical.
Bien, ahora también podríamos trabajar con X. Entonces, eso fue lo que hicimos y multiplicamos a la variable X por C. Y eso lo que produjo fue una contracción horizontal. Y por último, lo que hicimos fue dividir a X por C. Y eso produjo un alargamiento horizontal. Bien. Ahora después tuvimos dos simetrías. ¿Cómo obtuvimos la simetría? Multiplicando a la función. Borré la función, vamos a escribir la función acá. De vuelta, f de x. Muy bien. Lo que hicimos fue multiplicar a toda la función por menos 1. O sea que nos quedó menos f de x. Menos f de x lo que produce es una simetría con respecto al eje x. Y por último, lo que hicimos fue multiplicar a x por menos 1, me quedaría f de menos x. Eso produjo una simetría con respecto, ¿sí?, al eje y. Entonces tenemos 6 funciones nuevas, tipos de funciones nuevas a partir de multiplicar a la función o a la variable por algún valor, ¿sí? Podríamos multiplicarla no solamente por menos 1, sino por otro valor, por ejemplo, por menos 2, por otro valor negativo, por ejemplo, menos 2. Entonces, tenemos que analizar una combinación de estos posibles movimientos. Por ejemplo, si a la función la multiplicamos a la función por menos 2x, lo que va a producir es un alargamiento vertical, ¿sí?, por el 2 y después por el negativo, una simetría sobre dicha función. Vamos a hacer este último ejemplo. Si multiplicamos por 2 a la función, ya vimos que en este caso las raíces se mantienen, pero la función se produce un alargamiento vertical y lo que va a hacer el negativo, el menos del 2, es una simetría. Entonces me quedaría más o menos la gráfica, ahora lo vamos a ver bien con GeoGebra, nos quedaría hacia abajo y hasta el 2. Así más o menos, ¿sí?, sería la representación gráfica de lo que vamos a obtener. Entonces, menos 2 por f de x, ahí está, exactamente produce lo que nos imaginamos. Podemos analizar directamente la función a partir entonces del parámetro y de dónde se está multiplicando, ¿sí?, y de acuerdo al signo, si el valor por el que multiplicamos es positivo o negativo, y después por el valor absoluto, si es mayor a 1 o menor a 1, tenemos que analizar qué es lo que sucede.